Hey amigos, ¿cómo están? Aquí les dejamos la nueva creepypasta, esperemos les guste. Smiledog.jpg. El día que conocí a Mary, un día de verano de 2007, realmente terminé hablando con una puerta. Bueno, más que hablar con una puerta, escuché los sollozos y las plegarias que venían del otro lado de esa puerta. Hablé con Terence, el esposo de Mary, durante 15 largos años. Mary aceptó verme porque a mi edad era imposible que trabajara para algún periódico y en realidad, yo no parecía otra cosa que un estudiante obsesionado con algunos temas, ocupado en su carrera y, si todo salía de acuerdo al plan, esperanzado en escribir algunas piezas de ficción en algún momento. Y eso era todo lo que yo era. Obtuve la dirección de su casa y acordé visitarlos en un fin de semana en el que yo estaría en Chicago visitando a una tía. Terence me recibió, Mary se había encerrado en su habitación. Acampamos junto a la puerta durante media hora. Terence intentó calmarla, convencerla de que saliera, pero fue inútil. Me entretuve tomando notas desde el banquillo, en el que el marido me instaló. No quise dar la entrevista por perdida y traté de escuchar la discusión, captar algún dato. No logré entender mucho de lo que Mary dijo, estaba histérica y no paraba de repetir algunas cosas sobre sus pesadillas. Tras varios intentos, Terence tiró la toalla y se disculpó conmigo. Abandoné la casa un tanto desanimado, pero logré convencerme de que aquello no era para tanto. Después de todo, esto era un pasatiempo y nada más. Además, si Mary nunca lograba salir de su cuarto, tenía que haber alguien más. Mary era la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios, un BBS, con base en Chicago, en 1992, cuando tropezó con Smile.jpg y su vida cambió para siempre. Tenía apenas 5 meses de casada, cuando pasó a formar parte de los 400 usuarios que, se estima, abrieron el hipervínculo. Ella, sin embargo, es la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. El resto han permanecido en el anonimato o quizá han muerto. Fue en 2005, cuando apenas cursaba la preparatoria, que Smile.jpg atrajo mi atención por mi creciente interés en los fenómenos surgidos en Internet. Mary solía ser la víctima que se citaba para darle credibilidad a un fenómeno que también llegó a denominarse como Smile.doc. Lo que más me atraía era el absoluto silencio en Internet sobre la cuestión. La gente familiarizada con los rumores y dispuesta a hablar sobre ellos los consideraba apenas un hoax, pues incluso, dedicando algunas horas a la tarea, es imposible encontrar la imagen. Ciertamente, existen muchas fotos, manipuladas con la finalidad de hacerse pasar por la original y es eso lo que uno va a encontrar en los primeros intentos con cualquier buscador. A la imagen original se le atribuyen efectos colaterales muy significativos: ansiedad aguda, delirio y en algunos casos, epilepsia. Creo que ese es el principal motivo de que el archivo sea apenas una sombra, un fantasma que suele mencionarse de vez en cuando. La censura del tópico se apoya en el escepticismo o en el miedo. Ni Smile.jpg ni Smile.doc son mencionados en Wikipedia, aunque virales más escandalosos, como Goaxe, Ello.jpg o Dos Girls Uncut, cuentan con su propia entrada. Asimismo, cualquier intento de subir una contribución referente a Smile.jpg es sistemáticamente eliminada por cualquiera de los múltiples administradores de la enciclopedia en línea. Al parecer, ya se hablaba de Smile.jpg en los remotos tiempos de Usenet, e incluso existe una historia muy persistente para jml@****.com de enerma@****.net. Asunto: la entrevista del año pasado. Hola, encontré tu correo electrónico en una lista de correo. Tu perfil decía que estabas buscando a Smiledoc. Yo la vi y no es tan mala como todo el mundo dice. La adjunto. Hay que difundir la palabra palabras. El fin del mensaje todavía me da escalofríos. Mi cliente de email mostraba un archivo adjunto. Su nombre, como era de esperarse, era Smile.jpg. Consideré si bajarlo o no. Era muy probable que fuese falso, todo lo que había pasado no volvía más probable otro resultado. Además, aún no estaba completamente convencido de los dichosos poderes de un simple fichero. El caso de Mary me había sacudido, claro, pero no era una paciente psiquiátrica de cualquier forma. Además, ¿cómo es que una simple imagen podría hacer lo que se supone que ésta hace? ¿Qué clase de criatura es capaz de romper la mente de un ser humano usando como único medio sus ojos?
Por otro lado, no todo podía ser una mentira, algo tenía que existir, del otro lado de la leyenda. Si descargaba la imagen, si la miraba, si al final de todo, resultaba que Mary se encontraba en lo correcto, si Smile.dog venía a mí, en mis sueños a exigirme que difundiera su palabras, ¿qué haría entonces? Viviría como lo hizo Mary, luchando con todas mis fuerzas durante el resto de mi vida, para no rendirme ante las órdenes de la criatura, hasta finalmente sucumbir a mi propia muerte o mi propia locura. ¿Y si elegía el otro camino, a quién le cargaría algo como esto? Por otro lado, no todo podía ser una mentira, algo tenía que existir, del otro lado de la leyenda. Si descargaba la imagen, si la miraba, si al final de todo resultaba que Mary se encontraba en lo correcto, si Smile.dog venía a mí en mis sueños a exigirme que difundiera su palabras, ¿qué haría entonces? Viviría como lo hizo Mary, luchando con todas mis fuerzas durante el resto de mi vida, para no rendirme ante las órdenes de la criatura, hasta finalmente sucumbir a mi propia muerte o mi propia locura. ¿Y si elegía el otro camino, a quién le cargaría algo como esto? En mi intención original, que era escribir un artículo corto, sobre Smile.jpg, había pensado que podía anexar la imagen como evidencia, pero en esos momentos no esperaba que cualquiera que leyera el artículo, cualquier interesado, terminara afectado. Asumiendo que el archivo adjunto en el mail fuera genuino, sería lo suficientemente malicioso como para salvarme a mí mismo de esta forma. Varios días después, recibí otro mensaje en mi correo electrónico, en el mail decía Smiledog@, y tenía adjuntada esta foto. Esto se volvía más siniestro, ¿quién diablos era ese? Porque me había enviado una imagen peor que la anterior. Me asusté tanto que nunca más tuve el valor de recibir los mensajes de esos remitentes extraños. Esperemos les haya gustado el creepypasta, denle like, suscríbanse y compartan, me ayudará de mucho. Recuerda que subimos creepypasta todos los martes y jueves, los sábados serán de mitos y leyendas. Gracias.